el mercado, como el mercado Muy, anticipa que va a subir entre muy, 25 y 50 puntos. permítame, Rafael, Bueno, saludarlos a todos. Amigos de toda la vida, los saludamos y a quienes nos siguen en YouTube, en el canal de amigos de toda la vida 1979. 1979 es el año en que nosotros comenzamos a estudiar economía y ha perdurado esta amistad hasta el día de hoy. Entonces, hoy nos reunimos para hacer un panel político y económico sobre el inicio del gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, centrados en los principales desafíos y oportunidades. Entonces, tenemos algunas preguntas para comenzar este análisis, porque han habido cosas bastante interesantes que vale la pena analizar. Entonces, la primera pregunta sería, y que cada uno se tomara el tiempo que considere razonable, ¿cuál será el principal reto político de Abelardo de la Espriella al iniciar su mandato? Entonces, ¿qué nos dice Germán? ¿Qué crees tú que puede ser cuando te preguntan eso de buenas a primeras? ¿Cuál uf, sería, cuál sería el principal reto político de Abelardo de la Espriella? lo primero que debo decir para hacer esa declaración es que evidentemente eh, Abelardo Forero en los nombramientos, en las Abelardo de la presentaciones, Espriella. Abelardo de perdón, la Espriella. Abelardo de la Espriella, perdón, Abelardo de la Espriella quiere ser una persona totalmente diferente, o sea, quiere totalmente romper esquemas tradicionales, algunos otros, porque debo decir que el nuevo presidente tiene bastante vanidoso en mi concepto Mm, y todo lo que sea por vanidad también ha declarado algunas cosas. Entonces, mm, como para ir respondiendo la pregunta, mm, para mí hay dos temas que son dos o tres que en los que se va a calificar mucho, en los que lo van a medir y que para mí es el desafío y hay todavía mucha incertidumbre sobre el, el comportamiento que vaya a tener, el tema de la seguridad y el tema fiscal. Podría agregarle el tema de la salud con una noticia que no sé, ustedes ya la saben, ¿no? De pronto Alfonso no, pero acaba de nombrar como ministra de Salud a la que era la directora del gremio de la CPS, de ASEMIT, ¿sí? O sea, mm, la enemiga contraria al gobierno de Petro, la enemiga más acérrima de las reformas, porque es como si el ministro de Comercio Exterior o Turismo nombrara eh, al presidente de ANATO, una cosa así, ¿no? Pues mm, es, es una cosa impresionante porque eso tiene mucho de bueno o mucho de malo, ¿sí? No, ajá. nombró a la jefe del gremio de la CPS, la que defendía la CPS. Entonces ya ustedes se imaginarán para dónde va la reforma en la salud. Bueno, Sí, pues claro. no iría, ¿sí? Mm, Pero volviendo al punto, me parece que esos tres puntos son verticales porque de todos modos el problema fiscal subsiste. El problema fiscal es fuerte, ¿sí? El mm, rojo que tiene el gobierno como porcentaje del PIB, el alto endeudamiento, aunque ahora con el precio del dólar pues puede moderarse en términos de amortización o de costos de intereses. Pero el tema de la seguridad me parece para mí el más, yo no diría, yo diría el más incierto, porque siento que en el tema de la seguridad, cuando oigo hablar al nuevo presidente, parece que fuera el candidato y no el presidente. Siento ujú, que está hablando todavía como el candidato y ya. diciendo y declaraciones que en mi concepto son, mejor dicho, que no son realizables, que son un sainete. Eso de decir que tienen 10 días para entregarse, no, viejo, no. Eso, que tiene 30 días o si no la fuerza del tigre se hará efectiva. No, por se Dios. desata, se desata. Si el ELN tiene 50 años en Colombia, ¿te crees que Dios se va a entregar en 30 días? No, eso es, siento que está hablando como candidato. Ese tema a mí me tiene bastante preocupado la forma como vaya a reaccionar o militarmente en la que puede haber muchas víctimas inocentes en ese proceso de la llamada seguridad. Y tengo temor de que
vaya a empoderar demasiado a las fuerzas militares y pueda haber un estado de persecución o de desaparecidos, qué sé yo. Ese es Como como, lo que ocurrió en el gobierno de Turbay, dices tú. exactamente, exactamente, sí. O algo más fuerte todavía. Yo en esa parte siento que el proceso de derechos humanos y de equilibrio político se puede desbaratar, ¿sí? Se puede ir al lastre. Ya le han advertido que enterrar la JEP, que acabar el proceso de paz, hay compromisos internacionales del proceso de paz que no se pueden desconocer de la noche a la mañana, ¿sí? Y no quiero darles las de socialista ni nada, pero ese tema es preocupante y me parece que sí hay una buena cara, y es que está promoviendo mucho el descentralismo, o sea, gobernar desde las regiones y la toma de Barranquilla y la sede en Cali y la posesión allá. Ha demostrado como que quiere aliarse mucho con las regiones y en el juego político es un poco doble el tema. En la política ha sido, ya se denotan algunas cosas que no son de práctica adecuada en algunos nombramientos, pero diría que los principales desafíos son los que ya mencioné. ¿Sí? Rafa, dale con ese primero, ¿no? Desde el punto de vista ¿Cuál? político, ¿no? Sí. Político, yo creo que una gran misión, casi que la primera tiene, yo diría que cerrar heridas, ¿no? Restañar, cicatrizar, ya no más improperios a la oposición por parte de, pues, en este caso, de los petristas, ¿no? Yo creo que hay que ya tender puentes de entendimiento, pasar la página y ya, no seguir insistiendo con pelear, ¿no? Con pelear. Por ejemplo, eh, la unión del petrouribismo para elegir presidente del Congreso. Eh, yo pensé que iba a reaccionar más airadamente el presidente electo y lo hizo bien. Ya eso como que pasar. Entonces, primero encontrar, sanar heridas, ¿no? Ya no más pelea. Esa es la primera opción, el primer reto político, el primer desafío. El otro es encontrar el apoyo político en las bancadas del Congreso para sacar adelante las reformas que él quiere eh, adelantar, ¿no? Eso también lo pueden hacer con cierta inteligencia, cierto tino en el Congreso, porque hay que admitir que la bancada de oposición es importante, ¿no? Y yo diría que un tercer campo de acción, y ahí sí creo que Alfonso nos puede aportar más elementos de juicio, es cómo sacar provecho de esa amistad entre el presidente Trump y Abelardo. Yo creo que ahí puede haber unas cosas interesantes de inversiones, de reducción de aranceles, de mejora de las relaciones con Venezuela. Acuérdense que Venezuela está siendo manejada, pues dicen, por Marco Rubio. Y Venezuela y Colombia, pues, tienen un vínculo indisoluble desde los tiempos de la independencia. Entonces, el tema con las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos, y yo diría que con Israel, por ejemplo, pueden tener unos giros interesantes que ya lo hemos visto con José Manuel Restrepo en la posesión con Keiko Fujimori, con una desenvoltura que lo deja a uno gratamente impresionado, en el sentido de que se gane muchísima, eh, digamos, importancia en el contexto internacional. El rey dijo que venía, el rey de España. Milei está que se viene de Buenos Aires a saludar al Tigre. Entonces, el tema de las relaciones internacionales creo que puede dar un giro positivo eh, por parte del presidente electo. Entonces, yo creo que en una cosa que estaríamos absolutamente de acuerdo es que hay que construir gobernabilidad en un país altamente polarizado. Ese sería como el primer punto y en eso estamos de acuerdo los tres. Y definitivamente lo que dice Germán, pues podría tener razón en el tema de su preocupación por la JEP, pero creo que no va a pasar absolutamente nada con la JEP porque no se puede, constitucionalmente no se puede desbaratar de la noche a la mañana, creo yo. Eso toca que nos lo explique un constitucionalista si se puede eliminar la JEP o no. No es tan fácil como la gente quisiera, como acabar esa vagabundería, como la llaman. Pues no es tan fácil acabarla porque se hizo con un acto constitucional.
Y el tema de la seguridad, estamos absolutamente de acuerdo. No sabemos vamos a hacer, pero más adelante tocaríamos el tema de la seguridad, porque es un tema absolutamente clave. Ahora bien, el tema que tiene que ver con Estados Unidos, me parece que hay una amistad muy grata que hay con dos personajes en Estados Unidos y con varios, ¿no? Pero conozco de primera mano a María Elvira Salazar porque ella es periodista y la conocí en las líderes periodísticas y es una excelente amiga de Colombia. Y Bernie Moreno también lo es, pues como quiera que es el hermano del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, a la luz de lo que estaba haciendo este señor que es su vicepresidente, José Manuel Restrepo, estaban hablando de unos comités de trabajo previos al acto de posesión de Abelardo de la Espriella. Creo que esos comités tienen que ir trabajando en pro de un bienestar para Colombia, pero me sorprendió un hecho muy, muy, muy negativo que ocurrió, que más adelante lo vamos a tocar y que tiene que ver con los aranceles, porque ese tema sí me sorprendió, no sé si fue como darle una despedida a Petro o cuál fue la razón de ese incremento del 10 al 12,5% en los aranceles. Pero creo que Colombia va a aprovechar esta amistad que tiene Abelardo de la Espriella y en general Colombia con Trump para llegar a un mercado bien importante como es el mercado venezolano. De eso ya había hablado la vez pasada y creo que esos comités van a revocar las medidas, por ejemplo, esa del 12,5% en la aranceles es fatal. De eso profundizaremos un poquitico más adelante, porque ahora me centraría en que definitivamente el impacto de esa amistad va a ser absolutamente positivo. Entonces lo veo con buenos ojos, pero me parece más complicado el tema del Congreso. Yo no sé si va a haber respaldo o no en el Congreso para que puedan pasar las reformas, o de todas maneras va a pasar lo mismo que le pasó al gobierno anterior y vamos a estar 4 años en un tire y afloje. Creo que tiene que jugárselo y tiene que ser muy inteligente con el tema del manejo del Congreso. Y lo que dice Rafa me pareció sensato de parte de Abelardo de la Espriella aceptar la decisión que tomaron de cambiar el presidente del Senado, pero me sorprendió ese hecho de unión entre Petro y Uribe para elegir al presidente del Senado. Fue un hecho que nos llamó poderosamente la atención aquí. Y creo que también una persona de la bancada del Centro Democrático, que era de la bancada del Centro Democrático, como Paloma Valencia, creo que, no, Paloma Valencia no, María Fernanda Cabal, también como que se ha convertido en una piedrita en el zapato para hablar de las playas, creo. Entonces es un poquito complicado. El manejo del Congreso es absolutamente clave y en ese ámbito pues veo que va a ser más importante saber manejar eso que las cosas con Estados Unidos, porque con Estados Unidos hay una voluntad por parte de Estados Unidos a manejar las cosas y todo esto de estas amistades que hay pues van a servir mucho para que las cosas mejoren. Entonces, en ese orden de ideas, entramos a una segunda pregunta que de pronto nos lleva a mirar otros temas que son importantísimos. O sea, la segunda pregunta sería, ¿qué cambios económicos podrían esperarse durante los primeros meses de gobierno? Y aquí me gustaría que tocáramos el tema de la inversión privada, que miráramos el tema de la política energética, del tema del niño, del tema de ciudad de racionamiento en Colombia, en fin. Entonces, ¿qué cambios económicos podrían esperarse durante los primeros meses de gobierno en Colombia? Dale, Germán. Ok, yo sigo pensando que independientemente de que Petro para despedirse haya radicado una reforma tributaria, le tienen que dar algún orden del día a esa reforma o descartarla, ¿sí? Pero le tienen que dar trámite. Abelardo tendrá que presentar una reforma tributaria, o sea, para mí debe haber una reforma tributaria como un principal cambio económico porque el país la necesita y porque en el tema de recaudo y en el tema de privilegios de impuestos, etcétera, todavía hay que hacer para que este país tribute mejor, tributen los que deben tributar y se alivien los que deben ser aliviados como la pequeña industria. Eso en el tema, digamos, primero.
El segundo es que sí, hay una amenaza y ya hay un vaticinio, ya hay una probabilidad que declararon los especializados en que parece que va a haber al final del año la peor crisis energética por la extensión o la forma acentuada en que se puede presentar el fenómeno del niño, ¿sí? Y eso Ujú. sí puede ser un revés muy fuerte por la escasez de energía, literalmente, que puede haber por la falta de lluvias, esencialmente. Yo no creo que en el ámbito, se dice mucho, lo ha dicho el vicepresidente, parece que la vivienda va a tomar otra vez otro rumbo muy fuerte de apoyo al sistema de financiación, a la vivienda como un efecto multiplicador que tiene por el empleo que genera. Mm, Pero como todo, en todo tema económico, ya lo dijo este señor, le va a disparar al fracking, va a acelerar otra vez la, la perforación y la exploración nuevamente, a reactivar el tema del petróleo. Entonces es una fuente interesantísima de ingreso, pero no sé, no, en el tema económico siento que yo no veo por ahora que haya visualizado alguna decisión económica que tenga sentido social, alguna reforma de carácter económico que busque unas mejores condiciones sociales y yo creo que todo lo que ustedes han dicho, que el relacionamiento con Estados Unidos, que la inversión extranjera, que todo esto, me parece que puede satisfacer sectores económicos que es casi regresar a los modelos, valga decir, un poco monetaristas, un poco tradicionales de nuestra economía, pero no siento que haya sentido social en toda esta parte económica de beneficio y presiento que se puede volcar hacia una economía militar. No creo que el apoyo de Estados Unidos, no lo veo tan claro, sino en un apoyo militar que siempre es lo que hubo 30 años atrás o 20 años atrás, y el apoyo de helicópteros y de naves y de armamentismo, y siento una contradicción en que a portas o a 8 días de ingresar el nuevo presidente de Estados Unidos haya decidido subir los aranceles. Eso me parece contradictorio frente a un posible apoyo económico. Yo no creo en los apoyos de Estados Unidos sin una contraprestación. No creo en los apoyos democráticos y imparciales de Estados Unidos. No. El tema de Estados Unidos de cualquier decisión siempre viene, eh, valga el término para mí, disfrazada o camuflada por un tema de interés económico. No creo que el apoyo se derive si no hay una contraprestación. ¿Sí? Ujú. Germán, le contrapregunto porque vale la pena hacerlo porque nos afecta. El tema de la reforma tributaria, ¿tú crees que incluye un impuesto a las pensiones para personas que ganen más de 5 salarios mínimos o 6 salarios mínimos o 7 salarios mínimos? ¿Se supone que le va a colocar impuestos a las pensiones o no? ¿O es una preocupación que no nos debe aquejar en este momento? No debía quejar. A mí me parece que ahí no está la fuente de recaudo, porque una cosa es grabar las pensiones, grabar ese ingreso, y otra cosa es que al final ese ingreso resulte con un impuesto a cargo. Me explico. Hoy no son exentas del ingreso, o sea, no se incorporan al ingreso, pero no significa que por incorporarse al ingreso usted vaya a terminar tributando, o sea, pagando un impuesto. Por vía de las exenciones tributarias puede terminar siendo neutral, o neutro ese efecto. Tampoco las van a subir, ya lo intentaron una vez, que los mayores a 20 o 25 salarios mínimos, porque son las pensiones de todos los congresistas o excongresistas, y el Congreso no le va a aprobar eso. Pero para mí ahí no está la fuente de mejora en los ingresos. Entre otras, sería perverso buscarla, porque pues el pensionado, como ya lo han dicho, ya pagó, ya tributó, ya tuvo una época productiva que lo hizo. Claro. Rafa, ¿qué nos opinas sobre el tema? Que es la segunda pregunta. ¿Qué cambios económicos podrían esperarse durante los primeros meses del gobierno?
Bueno, ahí hay un término que ahora se incorpora al diccionario de la Real Academia, y es que es la policrisis, ¿no? Es una cosa como sistémica, crisis por todo lado, y en eso, por ejemplo, Mauricio Cárdenas, estoy hablando del año pasado, y Iván Mauricio Duque, Reina. además, en este año dijeron, vea, los cuatro elementos que están, esa es la tormenta perfecta para una crisis terrible en Colombia. Ya mencionaba Iván Duque que eso era como los jinetes del apocalipsis, que eran cuatro. El tema fiscal, el tema de la seguridad, el tema energético y el tema de la salud. Y yo creería que este gobierno va a Los trabajar. tenemos los cuatro, los tenemos los cuatro. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos Perdóname, cuatro frentes, Rafa, fiscal, seguridad, el tema de la salud energía, energético y y salud. energético. Ah, sí, ahí están los El cuatro, energético claro. es bien, bien grave, es bien, bien, es, es tenebroso lo que nos espera de acuerdo con todos los estudios que se hacen, ¿no? Entonces, esos cuatro frentes, de los cuales, pues, tres tienen mucho que ver con la economía, pues va a ocupar primerísimos lugares pues, en la agenda del gobierno, pienso yo. Y yo creo, en eso soy más bien optimista, que este gobierno desde la noche del 21 de junio está trabajando fuertemente. A mí me sorprendió, y se lo recomiendo que lo miren, en el tiempo del domingo 19 de julio, o sea, de este domingo que pasó hace 8 días, un reportaje, una entrevista muy interesante con el profesor Fernando Cepeda Ulloa. Yo le digo, profesor, pues, famosísimo, politólogo. Ese fue el que creó la Facultad de Ciencias Políticas en los Andes, fue ministro del Interior de la época de Barco, el esquema gobierno-oposición. Fue el poder en la sombra de Barco, era el poder en la sombra. Es un erudito Sí, sí, y de sí. Gaviria, bueno, sobre todo de Bedarco. Y la gente lo consulta muchísimo como un brujo, como de la tribu en materia política. Y él dijo, mire, yo estoy asombrado. Bueno, es un señor muy mayor, ¿no? Yo ¿Cómo se estoy llama el personaje? ¿Cómo se llama? Fernando Cepeda Ulloa, pues hombre, Fernando Cepeda Ulloa, ex ministro, ex embajador de Francia, etcétera. sí, 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 creo que fue en Londres, pero En además gran Londres, sí. académico, ¿no? Decano de las Sí, sí, facultades sí, de sí, ciencias sí, políticas, gran consultor, él le habla al oído, le hablaba al oído a Uribe, a Santos, es como un gurú, como un sí. gran conocedor de la cosa política, invitado en el exterior a hablar de temas de alta dimensión política. Octogenario ya, ¿no, Sí, Rafa? Octogenario. señor, sí, 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 sí. Varias veces lo tuvimos en Fenalco y yo me sorprendía de la dicción, bueno, que él tenía, ¿no? Y todo lo sustenta con citas de grandes maestros del pensamiento político y filosófico de la humanidad. Y el hombre dijo en ese reportaje que le asombraba ver que aparentemente Abelardo Cepeda sabía desde comienzos de año que iba a ganar Abelardo Cepeda, Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Estrella. y que tenía muy claro en su mente y en su cabeza lo que tenía que hacer. Es que yo estoy sorprendido, es que es muy claro en sus apreciaciones, y eso me asombra positivamente porque no esperaba yo ver a ese señor con esa claridad mental, que es un poco contradiciendo lo que piensa Germán. Yo, pues, no es que le crea a Cepeda, pero me deja pensando, ¿no? Que el ¿A hombre sabe Cepeda para o a dónde quién? va, que el hombre Eh, con- sabe para dónde va. ¿A Pero Cepeda o de la Estrella? a De la Espriella, que el hombre sabe para dónde va. Pues Cepeda dice eso, ¿no? Y entonces, eso me tranquiliza en el sentido de que yo creo que él sabe que esos primeros 100 días son claves para adentrarse en reformas que necesita el país. Y bueno, y lo del tema social, pues bueno, en campaña él dijo, no, yo no voy a desmontar ningún subsidio, al contrario, los voy a subir. El tema de la vivienda yo lo valoro mucho desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, el acceso a vivienda propia de las clases más desposeídas. Entonces, entiendo que van a preparar o están preparando un plan de choque impresionante al estilo Mi Casa Ya de Duque, incluso eso fue Santos también, ¿no? Esos programas, esos tratamientos de choque con subsidios a las tasas de interés para, para los desposeídos, para Sí, está incluso, súper prometido por el vicepresidente, está súper prometido de claro, y restablecer eso los subsidios a la vivienda, a sí. la vivienda, pues con una intención tanto económica como social. Y en cuanto a inversión, yo creo que
yo ya estoy hablando, pues ahí entre amigos, del efecto Abelardo. Ya se siente. Las encuestas que se han publicado en últimas horas a nivel empresarial, incluso a nivel de consumidor, muestran un incremento, pero notorio en el optimismo de la gente, ¿no? Nosotros en FENALCO hacemos una encuesta interna y ahí ya la hemos divulgado y les quiero contar que en junio el 56% de los comerciantes los afiliados a FENALCO dicen que esperan que la situación en el segundo semestre, o sea, los próximos 6 meses, sea muy positiva para sus negocios. Ese porcentaje no se había visto desde hacía, ahí sí, hacíamos mirada con el retrovisor por ahí del año, desde finales del 21, cuando ya se empezaron a levantar las restricciones de la pandemia. Hay un Bueno, optimismo grande, Rafa, tengo que decirle que es una encuesta del comercio, ¿no? Solamente cierto, del comercio. sí, Y pero que el comercio fue uno de los mayores contradictores del gobierno de Petro. Pero todos los sí, 4 años, no, es sin correcto, lugar pero a dudas. hay dos elementos adicionales. El uno es la encuesta eso se llama la encuesta de confianza del consumidor que hace Desarrollo. Al mes de Mm. junio también se disparó la confianza y sorprendentemente, pues digo, lo que pasa es que eso no lo divulgan mucho eso no sale en la red Caracol, ¿no? Ni en los No, noticieros eso es de local. especializados, sí. Sí, en la República y algo así, y en algunas redes sociales, pero esa no es TikTok, ¿no? Entonces, la clase media aumenta notoriamente su nivel de confianza respecto al futuro del país, más que la clase baja y la clase alta. Entonces, yo digo, eso lo hace Fedesarrollo con una metodología de la Universidad de Michigan. Eso se llama el índice de confianza del consumidor, se lo recomiendo en junio. Y hoy día jueves, acá, antes de mirar aquí, antes de meterme aquí a mirar, me llegó un flash de una suscripción que tengo de noticias económicas que dice que la encuesta del Banco de la República a los analistas y a los empresarios muestra que hay un aumento muy importante en el optimismo de los empresarios, ahí sí están todos, no solamente los comerciantes, sobre el futuro inmediato, ¿no? Inmediato de sus negocios. Eso es un poco como la percepción, es un tema de percepción, ¿no? No es la realidad, Sí, sino sí, que la sí. gente cree que le va a ir mejor Sí, sí. y nosotros no preguntamos en la encuesta de FENALCO por qué cree que le va a ir mejor, ni el banco, ni siquiera Fedesarrollo. No, es una Uno pregunta asume, flash. Es una uno ¿Qué, pregunta asume, flash. qué porcentajes, Rafael? en el caso de En el del caso Banco de de la Fedesarrollo. República, pues me tocaría abrir aquí la cosa, pues Ah, eso bueno. salió a las 5 de la tarde de hoy, pero en el caso nuestro, cuando se le pregunta a los empresarios, oiga, ¿cómo pintan las cosas para los próximos 6 meses? Para usted y para la economía en general. ¿Las cosas van a mejorar, a permanecer igual o a empeorar? Y entonces, con mucho asombro, vimos que el porcentaje de los que creen que va a mejorar las cosas se disparó, pero se disparó fuertemente. Yo creo que tiene que ver con la elección en primera y en segunda vuelta. Yo creo que algo tiene que ver con eso. Pero ojo que la encuesta del consumidor de Fede Desarrollo, que es un ente pues casi que inmaculado en el sentido de que tiene, pues es de reconocidísima independencia, pues la encuesta de Fede Desarrollo para los consumidores también muestra un aumento muy importante en el grado de optimismo. Entonces hay que admitir que está mejorando la confianza, aunque admito, son percepciones, pueda que no se den, pero el hecho de que ya haya como un mejor clima de los negocios, eso es un indicativo de que las cosas tenderían a mejorar y eso es una buena señal. No digo para Belardo, yo creo que es para el país, porque en la medida en que los consumidores sientan más confianza, pues compran más, se endeudan más, Ah, empiezan a pensar en comprar vivienda, lo mismo los empresarios, ¿no? A destrabar negocios. Y entonces yo creo que hay como buen ambiente económico y yo creo que eso, independientemente si uno votó o no votó por Abelardo, pues es buena noticia, ¿no? De que haya como buen ok. ánimo empresarial. Sí, Yo creo, yo diría, yo me siento más expectante que confiado, más expectante que confiado. No, no diría que es desconfianza, pero es de expectativa, porque ciertamente el modelo que ha planteado hasta lo político parece ser bastante diferente. Ojalá sea para bien. Yo no Sí, confío en las alianzas con el Congreso, siento que con el Congreso se está montando otra vez
la misma estructura de conveniencias, de pactos como el que ya hubo y de componendas y demás, y eso me preocupa porque él figuró como el representante totalmente contrario a los políticos, pero Sí, ya siento que está cayendo en pactos, en nombramientos y me daría tristeza que una persona que dijo y desdijo de los políticos que eran lo peor de este país, se siente con su representante Lara a hacer todas las componendas tradicionales de la política del Congreso. Pues, como dice Rafa, es un asunto de percepción. Yo creo que en este segundo punto, entonces, estaríamos hablando de que pienso que lo que debe hacer Abelardo de la Espriella es como manejar estos primeros meses de gobierno como aprovechando esa luna de miel que existe con los votantes, ¿no? De todas maneras, esa expectativa que tiene eh, Germán, por ejemplo, se traduce en cierta esperanza de mirar a ver cómo es que va a manejar las cosas. Pero digamos que no una oposición completa, sino tiene que esperar a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, creo que debe aprovecharlos al máximo para revisar la política energética, para estabilizar las finanzas públicas y para fortalecer la inversión privada. En ese orden de ideas entraríamos al tercero, que creo que está, la pregunta ya está resuelta, pero solamente por si nos faltan algunas cosas para añadirle, que es cómo podrían reaccionar los mercados nacionales e internacionales en este nuevo gobierno en los primeros 100 días. Germán, ¿qué piensas? ¿Qué cree No, que se te quedó por fuera? indudablemente van a reaccionar positivamente porque entre otras, en Latinoamérica está repuntando la derecha y eso suma, está Mm. repuntando la derecha, ya vimos el caso de Ecuador, de Argentina, De Perú. de Salvador, de Perú. Entonces, por ese lado, el apoyo internacional es pues de un nuevo clan, si se pudiera llamar así, o de una recomposición frente a lo que había hace 10 años. Y ahí sí los mercados internacionales van a reaccionar favorablemente porque debo reconocer que lo que los mercados internacionales más reaccionan es en la seguridad jurídica. Y debo admitir que sí, por la naturaleza del candidato, por su colegaje con la potencia de Estados Unidos, pues la seguridad jurídica está tendida a la Mm. alfombra Ajá. para mejorar los mercados internacionales, ¿sí? El tema es que eso redunde en beneficio de que las balanzas comerciales que tiene Colombia deficitarias se mejoren, ¿no? Porque no las tiene mejoradas o las tiene muy deficitarias con Estados Unidos. Y ahí en ese tema, lo que hablábamos hace algunos minutos, yo sí veo una oportunidad inmensa de consolidar un mercado porque en la recuperación de Venezuela, tiene que haber mucha demanda de todo, demanda desde un copito Johnson hasta una maquinaria o un producto agroindustrial que no lo tiene Venezuela. Y recordemos que después de Estados Unidos, antes de llegar el chavismo, a quien más le vendía a Colombia era Venezuela, ¿o no, Rafa? Después de Estados claro, Unidos. claro, era Su nuestro segundo. mercado, su segundo mercado de exportación era Venezuela. Y Venezuela tiene enterrado el oro, que se llama petróleo, y es solo reactivar la producción petrolera y empieza la recuperación. Ahí veo una gran oportunidad, ¿sí? En eso Ok. sí soy muy optimista. Rafa, por No, si te quedó. eso es lo mismo, ¿no? Las expectativas todas son muy positivas. Los mercados, bueno, los mercados domésticos, pues todavía no hay evidencia, pero yo me imagino que de pronto, por ejemplo, se va a reactivar el mercado de las acciones, ¿no? Eh, y ojalá sea así, porque quienes tenemos ahí un portafolio chiquitico, no, estamos fregados con Yo esa caída tan estoy perdiendo, violenta, pero yo también, yo ¿no? estoy perdiendo, Sí, ¿sí? y las tecnológicas tampoco reaccionan, las tecnológicas Ah, allá las Nasdaq tampoco. Entonces, va a tocar refugiarse en Acciones Colombia y CDTs Colombia. Y creo que eso puede fortalecer mucho, mejor dicho, puede seguir echando para atrás el precio del dólar, ¿no?
Con Es pero correcto. con la recuperación del dólar terriblemente, o mejor, la revaluación del peso, es malo, Rafa, meterse en inversiones extranjeras para nosotros, los colombianos, para nosotros, Correcto, correcto, así es. porque nos puede correcto. rendir el 10 y cuando devolvamos la plata por revaluación, perdemos el 5, ¿sí? Perdemos, sí. Por poner un Bueno, ejemplo. esa es la incertidumbre que siempre rodea a los mercados. Pero fíjense que a nivel internacional pues hay pues como buen pálpito que este es el doctor Restrepo, el vice, llegó a Estados Unidos como si fuera el Papa. Lo recibieron en el Fondo Monetario con alfombra roja. Luego dijo, bueno, Sí, aquí estoy, saludaba, estoy con el presidente del Banco Mundial. Miren, aquí estoy con el del BID. Vea, senador Rubio, doctor Bernie, la doctora Salazar, como un rock star. Yo creo sí, que esto es una buena señal para los mercados internacionales en el sentido de que el gobierno del presidente electo como que tiene claro que el tema fiscal, el saneamiento de las finanzas, la parte financiera, va a ser prioridad y que seguramente habrá que tomar medidas impopulares que a la larga son bienvenidas, sobre todo en Wall Street, ¿no? En los mercados internacionales. O Yo sea tengo, que sí, no. O sea que yo creo que las expectativas en general son positivas y algo nos ayuda la guerra ya que tienen en Irak, ¿no? Porque el precio del petróleo está claro. altico y los commodities mejorando y el precio del café por arriba y hasta el oro está por las nubes. Entonces, pues como que hay un viento de cola, como dicen los pilotos, que podemos aprovechar mejor, ¿no? Y tal vez yo una reflexión final que yo quería mencionar aquí es que la fotografía que apareció en primera plana en los medios impresos, ustedes saben que yo todavía soy muy analógico y devoro el tiempo impreso, el periódico, el tiempo, el espectador, en fin, más que las redes sociales inclusive. La foto de la senadora Aida Bella, que fue guerrillera además, Haciendo esto, y con el senador más representativo del recalcitrante, centro democrático. su Sí, sí, opositor pero total además gran ideólogo del doctor Rafael del centro Nieto. democrático, sí. Felices. Lo que dijo Daniel Sanpero Ospina, medio en serio y medio en broma, cuando reprodujo esa foto en sus redes, dijo, ¿se fijan? Y nosotros peleando, uribistas, petristas, Mm. abelardistas, fajardistas, palomistas, santistas, cuando estos señores, cuando se cierran las cámaras, se abrazan, se miren a Petro con Uribe. Entonces, esa es una reflexión, muchachos, que no se nos debe olvidar para no claro. dañar amistades. Es que no, eso es Claro, inconcebible, pero eh, lo hay y lo estamos viviendo además. pero significa, Rafa, que la política es dinámica, ¿no? Dinámica, Tremendamente dinámica, sí, sí, en y el mal casi sentido. que rayando con lo sucio, ¿no? Entonces, En el mal ay, sentido Dios de la mío, política es dinámica. sí, Tengo un chisme, pero esto es un chisme de club social. Esto es un chisme, pero pero como diría Arturo Abella, fuentes de alta fidelidad ¿qué me dijeron? han comentado que los nuevos ministros ya nombrados no quieren tanto protagonismo del vicepresidente porque en este último mes Uy, Abelardo lo ha tenido como un superministro, un supraministro y ya fuentes de alta fidelidad le han dicho a Abelardo, no, si me nombraste ministro de X es para que yo te diga y te recomiende y te esto, pero que están diciéndole a Restrepo que tanto se admira Gordo, quédate ahí a un ladito y ayúdanos, pero no tanto, no tanto protagonismo. Eso he oído, he oído. Creo que tiene la razón y creo que eso va en la dirección de la declaración que dio hoy José Manuel Restrepo al decir que él no tenía candidato para la presidencia de Ecopetrol, porque le dijeron, él ya tiene candidato. Y dijo, no, yo no me estoy metiendo en eso. Creo que qué tiene que bueno. ver con eso, de liberarse un poquitico del protagonismo, porque ese protagonismo también le hace Sí, un sí, poco de daño al, sí, al, buen al apunte, buen gobierno. apunte, buen apunte. Y me parece que lo que apunta, lo que el comentario que hace Rafa en cuanto a la vivienda y el subsidio a la vivienda tiene que ver con el propósito social que tiene el gobierno. Creo que lo vamos a ver. Creo que lo de Venezuela, yo tengo una tesis con respecto a la de Venezuela. Creo que la de Venezuela, por la manera como se están manejando los dólares de la venta del petróleo y la manera como le tiene congelados esos recursos Estados Unidos a Venezuela,
creo que el mercado de Venezuela se debe manejar a través de Estados Unidos, o sea, a través del Sí, papá, sí, no porque si tengo no duda, se hace no de esa tengo duda, manera, sí. vamos a terminar metidos en un lío Sí. con Venezuela, que no nos pagan, No, que porque en nos... Venezuela de todos modos hay una corrección, una corrupción o una población corrupta que está guardada, ¿no? Que está silenciada, pero está. O sea, está Mm. ahí debajo de la mesa echando ojo a ver Claro. dónde puede cazar. No, no, no tengo duda que debe ser a través de Estados Unidos. Sí. No, no, no Bueno, hay- y para ir cerrando ya, la última pregunta sería que ya de cierta manera la hemos cubierto, pero quería hacer un poquitico de énfasis en el tema, yo creo que lo van a notar. ¿Cuáles serían los indicadores más importantes para evaluar los primeros 100 días? Yo me imagino que tiene que ver con la evolución del dólar y me imagino que tiene que ver con el gasto fiscal y si esa disciplina fiscal tiene que ver con la disminución de las embajadas o eso no apunta para nada, eso no contribuye a nada. eh, eh, Creo que van a eliminar como 3 embajadas en países que no le aportaban absolutamente o le aportaban muy poco a Colombia y no sé qué otro tipo de gasto se puede suprimir para lograr una disciplina fiscal. Ah, Germán. Uy, yo creo que para los primeros 100 días, si esa es la pregunta, Alfonso, y sobre eso Abelardo a veces dice una cosa y a veces dice otra, es lo que más ha criticado él es la contratación estatal de la parte de empleo, la generación de empleo a través de la burocracia estatal. Y eso, el tipo llegó a hablar de 700.000 pesos que estaban sobrando y vamos a ver, porque si la intención es recortar el Estado como lo ha dicho y como todo derechista lo plantea, pues entonces me parece que el reto de mostrar, si se habla de indicadores, es cuánto va a ser el recorte del Estado en burocracia de contratación de nómina, valga el término específico. Ese es un indicador fuerte. El otro indicador que, que mide también a un presidente en los primeros 100 días es cuántas reformas estás radicando, o sea, cuánta radicación hay de proyectos de ley, porque lo que quiera hacer un presidente lo tiene que hacer en los 2 primeros años en temas de reformas, si es que quiere en temas de reformas, empezando por la de la salud nuevamente y por sacar del congelador la que está en estudio diría yo, intencionalmente en la Corte ahí congelada la reforma pensional. Ese es el otro indicador de erradicación de reformas, ¿sí? Mm, Y el otro indicador, pues, porque ese tiene que ver más, estos dos primeros tienen que ver con lo fiscal y lo seguramente lo económico, me parece a mí, insisto, es en tema de seguridad, ahora sí tiene que mostrar cuál es el rasero que quiere aplicar. Ahora sí ya lo tiene que demostrar con decretos, con determinaciones, con mm. decisiones de seguridad, en temas de seguridad. ¿Sí? Rafa, haz tu análisis y yo comento algo con respecto a a la correlación que existe entre esa disminución de la burocracia y la tasa de desempleo. Dale, Rafa. No, de eso coincidimos, creo, con Germán. Más que el indicador puntual de cifra, que en 100 días o 3 meses o no, no hay una inercia y no creo que haya una cosa, una ruptura. Es el tema de las reformas en el Congreso y las decisiones que pueda tomar por decreto, por ejemplo, en materia de asignación de recursos para la salud. Él ha prometido que va a poner al día a las EPS para que empiecen a Que va a haber mejorar. una caja transitoria, ella habló de un cupo Correcto. de liquidez para Mm, atender el tema de caja de las EPS para que atiendan sus claro. medicamentos. Sí, Eso, le y sumaría, como seguramente dice Rafa, a la erradicación de leyes los decretos, correcto. leyes y decretos, y seguramente va a haber un trabajo muy intenso y muy concertado, muy analizado y comentado por todo el mundo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, que por ley hay que sacarlo de aquí a noviembre y seguramente ahí, por ejemplo, el presupuesto general de la Nación va a empezar a darse en algunas ideas, algunos retoques desde ya, porque eso lo empiezan a discutir, ya está empezándose a discutir el El presupuesto del año próximo, sí. presupuesto. Y en el tema del plan de desarrollo, pues los ejes, no ha nombrado Abelardo gente en Planeación Nacional, ¿no? Que es como Mm, el rector de ese tema del Plan Nacional de Desarrollo.
Es una cosa pomposa, es un documento de 800 páginas que a veces sirves para adornar los anaqueles de Queda la economía. archivado en los AZ, ¿sabes? Queda en el Sí, AZ. sí, sí, pero ¿Cómo de todas tiene maneras nombre, es importante. Rafa, perdóname, tiene nombre el plan de desarrollo? Me acuerdo que antes tenía, yo llevo muchos años en Estados Unidos y me he perdido un poquitico el tema de los nombres de los planes de desarrollo, que antes tenían el tema del mandato, del mandato claro, del desarrollo con Sí, equidad, de todo ese ay, Para tema. hombre, cerrar la brecha, para cerrar la Para brecha. cerrar para la cerrar la brecha, brecha de López, ¿no? ¿ya no Eh, existen esos nombres? a mí me gusta, claro, a mí me gusta mucho No, sí le el ponen nombre. nombre, Alfonso, sí, No, todavía todavía. no lo han puesto, no. No, Pero a mí me pero gustaba, no, en este es- no lo han puesto, obvio, no, no lo no, han no, no, puesto. no. Es muy poético el del presidente Petro. A ver si se acuerdan. Colombia, potencia mundial de la vida. Ah, Potencia mundial de la vida. eso es un epitafio hermosísimo, pero pues queda ahí para la recorderis, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. sí, 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 sí. Eso Ah, es una bueno, maravilla. Y yo incluso fui un poco partícipe, actor ahí de reparto, de la cantidad de reuniones que había a lo largo y ancho del país entre empresarios, tenderos, para hablar del plan de desarrollo que lo dirigía el doctor Jorge Iván González, Sí, famoso sí, sí, profesor sí. universitario. Sí, 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 Y sí. entonces él Y que después salió peleando renunció. con Petro, salió y peleando, agarrado salió, sí. y hace un año dijo, el plan de desarrollo no se ejecutó porque a Petro no le gustó y nosotros ahí votando corriente. Entre otras cosas, el tema central de ese plan de desarrollo era el agua. Era una cosa bien bonita, Sí, sí, teóricamente hablando. Pero bueno, eso nos va a ocupar el segundo semestre, sí, discusiones, señor, sí. análisis, qué se puede hacer. Pero bueno, de todas maneras es una guía, ¿no? Y en eso también va a haber a la impronta del presidente las prioridades que debe tener, ¿no? Yo no sé, yo creo que él va a construir sobre lo construido, yo no creo que eche eh, abajo todo lo que se... No, yo creo que va a rescatar algunas cosas positivas de lo que ha hecho Petro, por ejemplo, el tema el reparto de tierras, eso yo creo que sigue vigente. Petro eliminó o redujo sensiblemente el subsidio a la gasolina, yo creo que eso fue una decisión valiente, ¿no? Y acabó lo con el hizo. fondo de estabilización que tenía un rojo Sí, sí, grandísimo. sí. 30 Entonces, no, yo billones creo de que pesos, más de 30 billones tenía. sí, yo creo Sí. que esas cosas se conservan, ¿no? Para bien del país, ¿no? Esa sería Eh, mi lectura. con respecto a este tema del dólar, yo sí creo que definitivamente después del 7 de agosto, cuando tome posesión el presidente Abelardo de la Espriella, Firme. debería establecerse un piso para el dólar. O sea, yo no creo que vaya a bajar más allá de 3.100. Se suponía que no iba a bajar más de 3.200, pero hoy el tema de que se esperaba que la Reserva Federal de los Estados Unidos bajara en 25 puntos en la tasa de interés, que la subiera mejor, que la subiera y al fin y al cabo no la subió, la mantuvo No estable, la subió, sí, correcto. pues eso hace que Animó más a la mucha, revaluación, sí. animó más la revaluación. Entonces vimos Sí. un dólar que creo que cayó, no sé cuál sería el final del día, pero Creo que hoy se creo estuvo que por debajo de 3.200, llegó a estuvo tres por mil debajo de ciento los. setenta, algo así. Sí, cayó por debajo de los 3.200. Pero yo creo que con el nuevo gobierno se le va a colocar se le va a colocar un tate quieto, por decirlo popularmente, a esta revaluación del peso y vamos a ver un peso un poco más estable. Yo me Yo, sigo inclinando, y esto es especulaciones.com, que el dólar podría cerrar en un año en los 3.800, que es como un buen punto de equilibrio para importadores y exportadores, porque con un dólar a 3.200 hay mucha gente que le está yendo mal, ¿no? La gente que, por ejemplo, tiene costos y gastos en Colombia y tiene que enviar los dólares para pagar las nóminas, pues si antes le costaba la nómina, por decir una cifra, $3.000, pues ahora tiene que mandar 4.000 por ese mismo tema de la devaluación. Los De todas platanitos de maneras, tu amigo Barbé. ¿cómo? Los, pla- los- Exactamente. Los platanitos de Barberi son unos de ellos. Y otros empresarios que están ahí en ese grupo han sufrido las consecuencias de esta caída del dólar. Creo que un dólar a tres Hace mil unos 10 ochocientos años, hace unos 10 años, yo recuerdo, Rafa lo debe tener más claro, el Banco de la República tuvo que fijar una cosa que llamó un piso técnico o una tasa de cambio mínima y la banda cambiaria, ¿no? la banda, la banda y tuvo que fijarlo al punto, Rafa sí debe tener más claro esa época, no, no, fue en esta, hace más o menos 10 años,
y el Banco de la República, la manera de hacerlo era que salía masivamente a, a regular el mercado, A comprar y a vender, comprando, sí. comprando para demandar y subir el precio, demandar, bueno, ficticiamente, pero para evitar el piso, y puso un piso técnico, recuerdo. Eso es una determinación de carácter eminentemente gubernamental. Eso Eh, es el banco, ¿no? Y Sí, el banco es autónomo. Ahí el es presidente del no puede. banco. Yo, haciéndome al margen de esto, no soy un creyente de que la inflación se ataca única y exclusivamente subiendo la tasa de interés del Banco de la República. No, no, ese tema no lo creo. Y ahí está la cuestión que me parece que ha sido más el, el- la publicación y el estereotipo y la pelea en que el banco es el dueño de la inflación, del control, pero me parece que controlar la inflación eminentemente con una tasa de interés, como lo está haciendo el banco, no es la única solución. Me parece una solución muy monetarista, pero bueno, ese es harina de otro costal y otra discusión, ¿sí? Entonces, eh, es eso. Bueno, entonces ya para despedirnos, finalmente, lo que quería decirles y darles como para que lo veamos en los próximos 100 días es si esa disminución en la burocracia que plantea el nuevo presidente va a aumentar la tasa de desempleo o esa tasa de desempleo va a ser disminuida por ese ambiente positivo que nos da la encuesta de confianza de desarrollo o el optimismo de la encuesta que hizo FENALCO o la encuesta del Banco de la República. Esperamos que ese clima empresarial positivo sea capaz de generar un incremento en la tasa de empleo. Muchachos, hasta aquí vamos entonces. Vamos a apagar aquí ya la grabación y stop Gracias. recording. Stop recording.